Un multimillonario visita la tumba de su hija y encuentra a un hombre, solo un conserje, llorando frente a su lápida con un niño pequeño a su lado. Pero ¿qué sucede cuando un padre adinerado, en el aniversario de la muerte de su hija, se da cuenta de que ella tenía un hijo secreto y ese niño está justo delante de él? La vida de Richard Whitmore era como una fortaleza construida de cristal y acero, sólida, lujosa y fría. Su ático se encontraba en la planta 57 de la torre que llevaba su nombre, con vistas a las brillantes luces de Manhattan. A sus 54 años, Richard era la encarnación de la definición estadounidense del éxito. Su cabello negro se había vuelto plateado en las sienes y sus ojos azules, antes tan penetrantes, ahora tenían sombras profundas, el peso de las noches de insomnio y los remordimientos que nunca podrían borrarse. Su nombre estaba grabado en rascacielos y en portadas de Forbes. La prensa lo llamaba el rey inmobiliario del noreste, pero en ese lujoso apartamento, lo único que Richard podía oír en su corazón era el eco del vacío de su propia vida. Isabel Marie Whitmore murió hacía 10 años en una lluviosa noche de octubre. El coche perdió el control y se precipitó directamente al río Hudson. Isabel solo tenía 24 años. Richard recordaba cada detalle de aquella noche. Estaba en Tokio, en una reunión para una adquisición de $200 millones. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada y la temblaba al otro lado de la línea. El vuelo de regreso duró 14 horas. Cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Una habitación fría, una sábana blanca cubriendo un pequeño cuerpo. Richard retiró la sábana con manos temblorosas. El rostro de Isabel parecía tranquilo, como si estuviera dormida, pero su piel estaba helada al tacto. Mi hija, su voz se quebró. Lo siento, lo siento por todo, pero las disculpas que llegan demasiado tarde son solo fantasmas. Cuando Isabel murió, una parte del alma de Richard se fue con ella. Durante los 24 cortos años de su vida, Richard había sido el tipo de padre que siempre estaba ausente. No porque no quisiera a su hija, la quería profundamente a su manera. Pero ese amor siempre se veía eclipsado por el trabajo, las reuniones, los acuerdos que se convencía a sí mismo de que eran imposibles de evitar. Todavía recordaba el sexto cumpleaños de Isabel. Ella le había rogado que se quedara en casa para su fiesta con amigos. Pero ese día un cliente voló desde Dubái. Richard eligió la reunión. Cuando regresó a casa a las 11 de la noche, Isabel se había quedado dormida en el sofá, todavía con su vestido rosa de princesa. El pastel de cumpleaños estaba intacto sobre la mesa, con sus 6 velas apagadas. Su esposa Catherine lo miró con ojos fríos. Te esperó hasta las 9 y luego lloró durante 2 horas. Richard se arrodilló junto a su hija dormida y le acarició suavemente él. Te compensaré, cariño, te lo prometo, pero nunca cumplió esa promesa. Siempre había otro trato, otro vuelo, otra razón para ausentarse. Cuando Isabel cumplió 12 años, Catherine solicitó el divorcio. No puedo vivir con un hombre casado con su trabajo, dijo ella. Después de eso, Isabel vio a su padre cada vez menos y a los 18 años apenas le hablaba. Richard tuvo otro hijo, Marcus, 6 años mayor que Isabel. Si su relación con Isabel se había enfriado, su relación con Marcus estaba casi destrozada. Marcus intentó seguir los pasos de su padre, estudió empresariales y trabajó en Whitmore Enterprises durante 3 años, pero no aguantarlo más. Lo único que te importa son las ganancias, le gritó Marcus durante su última discusión hace 4 años. No te importan las personas, no te importo yo, ni siquiera estuviste ahí cuando Isabel más te necesitaba. No entiendes la presión de dirigir un imperio, le respondió Richard con la voz ronca por la ira y el dolor. No entiendes, dijo Marcus con lágrimas en los ojos. Cambiaste a tu familia por rascacielos, ¿y qué tienes ahora? 2 hijos que te odian. Las palabras le atravesaron el corazón. Marcus se marchó ese día. Desde entonces, solo unos pocos correos electrónicos en vacaciones, sin llamadas, sin cenas familiares, solo silencio. Cada año, el 14 de octubre, el día en que Isabel murió, Richard seguía un ritual privado.
cancelaba todas las reuniones, apagaba el teléfono y conducía 2 horas hasta el cementerio Greenwood en Brooklyn. El cementerio, viejo y tranquilo, extendido bajo los robles, parecía más a un parque que a un cementerio. La tumba de Isabel estaba en una pequeña colina bajo un roble centenario. Richard la eligió porque a Isabel le encantaban los árboles. De niña solía trepar al alto árbol de su jardín y sentarse allí a leer durante horas. Su lápida era sencilla, de granito gris, con la inscripción Isabel Marie Whitmore, 1989-2-013, querida hija. Ella pintaba el mundo con sus sueños. Richard rechazó cualquier gran memorial. Isabel odiaba la extravagancia. Le encantaba la sencillez y la sinceridad, las mismas cualidades que Richard había olvidado mientras ella vivía. Este era el 10º año, un hito más importante que todos los demás. Esa mañana, Richard se despertó antes del amanecer, a las 3:00 ATN. Se quedó tumbado mirando al techo mientras los recuerdos de Isabel flotaban en su mente como viejas bobinas de película. Isabel a los 3 años riendo en sus brazos. Isabel a los 10 mostrándole con orgullo su pintura e Isabel a los 18 mirándolo con ojos tristes. A las 6 Richard se puso un sencillo traje negro, el viejo que a Isabel le gustaba porque pareces más un padre normal cuando lo llevas puesto. Llevaba una sola rosa roja, su favorita. Richard no tenía ni idea de que la visita de hoy reescribiría el resto de su vida, porque al otro lado de la colina, bajo aquel viejo roble, había un hombre, un conserje con las manos callosas, visitando en silencio la tumba de Isabel. A su lado, un niño pequeño colocaba con cuidado unas piedrecitas sobre la lápida. ¿Quiénes eran y por qué lloraban ante la tumba de su hija? Si estás viendo esta historia, dale a suscribirse y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación te mantendrá pegado a la pantalla. A veces, los mayores secretos no se esconden en documentos, sino que descansan en silencio entre dos tumbas. Esa mañana, Richard no dejó que el conductor tomara el volante. Quería estar solo. El Mercedes clase S negro salió silenciosamente del garaje subterráneo de la Torre Whitmore y rodó por FDR Drive, donde el East River reflejaba la primera luz del amanecer. La ciudad despertaba, los corredores se movían a lo largo de la ribera, las pequeñas cafeterías levantaban sus persianas y el olor a pan tostado flotaba en la brisa. La vida continuaba, aunque dentro de Richard el tiempo parecía haberse congelado cada vez que pensaba en Isabel. Mientras el coche cruzaba el puente de Brooklyn, el sol se elevaba detrás de él, pintando el cielo con vibrantes rayos naranjas y rosados. A Isabel le encantaban las mañanas como esta. Una vez dijo, «Cada amanecer es un cuadro que el universo pinta a mano, papá, y no hay dos iguales». El recuerdo le oprimía el pecho. Richard condujo lentamente por las viejas calles de Brooklyn, con sus hileras de casas de piedra rojiza, cafeterías artísticas y tiendas vintage que desprendían un encanto nostálgico. Habían pasado 10 años y el barrio había cambiado en muchos aspectos, pero el cementerio de Greenwood seguía igual, tranquilo, antiguo, aparentemente ajeno al paso del tiempo. Cuando aparcó y salió del coche, Richard sintió que su corazón se aceleraba con un ritmo desconocido e inquietante. Habían pasado 10 años, pero el dolor seguía siendo tan intenso como aquella fatídica mañana. Algunas heridas quizá nunca se curan, algunas pérdidas solo pueden rodearse, sin cruzarlas nunca del todo. Con la rosa roja en la mano, subió por el camino de piedra que conducía a la colina donde descansaba Isabel. Una suave brisa soplaba, haciendo temblar las hojas del viejo roble. Entonces, en la quietud del lugar, Richard oyó un sonido. Primero pensó que lo había imaginado. Un truco de la memoria, pero no. Era sin duda un llanto real, sollozos entrecortados que rasgaban el silencio como un desgarro irregular. Richard aceleró el paso, con el corazón latiéndole con fuerza, y cuando rodeó un grupo de arces rojos, la imagen que se encontró ante él le hizo detenerse frente a la tumba de Isabel. Un hombre estaba arrodillado, con los hombros temblando y la cara hundida entre las manos, llorando con un llanto que parecía provenir de lo más profundo de su... A su lado,
Una niña de unos 9 años estaba sentada en el suelo, colocando cuidadosamente pequeñas piedras en forma de pirámide. Llevaba una chaqueta morada gastada, el pelo castaño y rizado recogido en dos coletas y unas zapatillas que le quedaban un poco grandes, heredadas de otra persona. Richard se quedó paralizado. Aquel era el lugar más sagrado que tenía, un santuario privado destinado solo para él e Isabel. ¿Quiénes eran esas personas y por qué estaban allí, justo delante de la tumba de su hija? El hombre aún no se había dado cuenta de que había alguien detrás de él. Seguía llorando, con sollozos ahogados y contenidos que llevaban el peso de 10 años de arrepentimiento. Pero la niña levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Richard, y en ese instante el tiempo se detuvo. Richard reconoció esos ojos inmediatamente. Eran idénticos a los de Isabel, de un azul profundo con un pequeño ribete dorado alrededor del iris y una ligera curva hacia arriba en las esquinas exteriores, igual que cuando sonreía. Su corazón pareció detenerse. Miró fijamente a la niña y una ola de confusión y miedo lo invadió. «Disculpe», dijo Richard, tratando de mantener la voz firme. «Esta es la tumba de mi hija. ¿Quién es usted?» El hombre se sobresaltó y se dio la vuelta, con los ojos enrojecidos. Parecía tener unos 30 años, con el pelo castaño revuelto y el rostro pálido. «Dios mío, lo siento, me llamo Darius Holt y ella es Amara. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué lloras en la tumba de mi hija?» Darius miró la tumba y luego volvió a levantar la vista. «Yo vine a visitar a mi hermana Elena. Su tumba está allí, pero también visito a Isabel porque era muy importante para alguien a quien quería mucho. Y porque...» Dudó y miró a Amara, porque lo que Richard le preguntó hizo que su corazón latiera más rápido. Darius respiró hondo. «Porque Amara es la hija de Isabel». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Richard se tambaleó y se agarró al roble para mantener el equilibrio. La rosa se le escapó de la mano y cayó sobre el manto de hojas caídas, un rojo intenso que contrastaba con los dorados y marrones del otoño. Su voz se redujo a un susurro. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?» «Amara es hija de Isabel», Darius repitió con más firmeza esta vez, pero aún lleno de emoción, «y Adrian Cole es mi mejor amigo». Richard miró fijamente a la niña. Amara le devolvió la mirada con esos ojos azules profundos y claros, los ojos de Isabel. Ella no entendía el peso de lo que acababa de decirse. «Señor», dijo Amara suavemente, con una voz como una pequeña campana. «¿Está triste? Mi padre dice que la gente viene aquí cuando está triste». Richard se le hizo un nudo doloroso en la garganta. Se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la niña. De cerca vio aún más, la nariz ligeramente respingona, el pequeño fruncido de concentración, los suaves rizos en las puntas de su cabello. Todo era Isabel. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Eres Amara, ¿verdad?» Ella asintió con la cabeza. «Sí, tengo 9 años. Estoy construyendo piedras bonitas para mamá». Señaló la pequeña pirámide de guijarros que había equilibrado con tanto cuidado. «Tu madre», repitió Richard con la garganta cerrada. Darius dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de su hija. «Amara, cariño, ve allí y busca algunas piedras más, ¿vale?» Le indicó un camino más alejado. «Papá tiene que hablar un momento con este señor». Amara miró a ambos y asintió. «Vale, pero luego tienes que ayudarme a construirlo. Te lo prometo, mi amor». La niña se alejó saltando, con sus dos grandes zapatillas golpeando contra el camino de piedra. Richard la vio marcharse con el corazón latiéndole como un tambor. Cuando Amara estuvo lo suficientemente lejos, Richard se volvió. «Explícamelo», dijo, tratando de mantener la calma, aunque su voz todavía temblaba. En ese momento, Darius se sentó en la hierba, apoyándose en una lápida cercana, con los ojos todavía hinchados. «Adrian Cole era mi mejor amigo del instituto», comenzó. «Conoció a Isabel en una clase de arte en el Brooklyn Community Center hace unos 11 años. Richard se quedó quieto, tratando de reconstruir las piezas. Isabel tomaba clases de arte, no lo sabía, nunca le había preguntado qué le gustaba, qué hacía. Se enamoraron», continuó Darius, rápida y profundamente.
Adrian me dijo que Isabel era la mujer con la que quería estar para siempre. Planearon un futuro, una casita en el campo, un par de hijos, un perro, una vida sencilla. Su voz se quebró. Tuvo que tragar saliva con dificultad. Richard sintió que le fallaban las piernas y se dejó caer lentamente sobre el frío suelo, sin importarle el caro traje. ¿Por qué no lo sabía?, preguntó débilmente. ¿Por qué no me lo dijo Isabel? Darius lo miró y en sus ojos había una mezcla de simpatía y reproche, porque ella tenía miedo. Miedo de que no lo aprobaras. Adrian no era rico, era carpintero y vivía en Bed-Stuy. Isabel dijo que su padre siempre había tenido grandes planes para ella, que quería que se casara con alguien de su mundo, alguien que pudiera expandir el imperio Whitmore. No, protestó Richard, pero incluso él oyó la vacuidad de su voz. Había tenido expectativas, había intentado moldear su camino sin preguntarle qué quería ella. Y había una razón más, dijo Darius en voz baja. Ella dijo que nunca estabas ahí, que intentó acercarse muchas veces, pero que tú siempre estabas ocupado con reuniones, negocios, viajes de negocios. Al final, ella dejó de intentarlo. Cada palabra era otra piedra lanzada contra su pecho y él no tenía defensa. Había estado ausente, se había sumergido en el trabajo, se había perdido toda la vida de su hija. Cuéntame sobre ellos, dijo Richard con la voz quebrada, sobre Adrian e Isabel. Necesito saber. Darius miró a la Mara, que estaba recogiendo piedras en la distancia, y una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Eran hermosos juntos, dijo. Adrian hacía reír a Isabel, el tipo de risa que viene desde lo más profundo del pecho. Pasaban horas en su taller de carpintería. Adrian tallando y lijando, Isabel dibujando, con música suave de fondo, hablando de todo. Richard se imaginó a su hija tranquila, feliz, viviendo una vida que él nunca había imaginado para ella. ¿Lo hizo?, preguntó Richard. ¿Le pediste matrimonio?, preguntó Richard. Sí, asintió Darius. Una tarde de verano en el puente de Brooklyn. Sin un diamante llamativo, solo un anillo de plata que Adrian había hecho él mismo con una piedra azul, el color favorito de Isabel. Ella dijo que sí inmediatamente. Las lágrimas corrían por el rostro de Richard. No podía secárselas. Su hija se había comprometido, había planeado su vida, y él no sabía nada. Y Amara, susurró. Isabel se quedó embarazada y dio a luz 2 meses antes del accidente, dijo Darius. Estaban en la luna, encontraron un apartamento más grande, Adrian hizo turnos extra, Isabel pintó murales para la habitación del bebé. Animales, bosques, cielos estrellados. Dejó de secarse los ojos y entonces ocurrió aquella noche. Richard conocía a grandes rasgos lo sucedido. El coche perdió el control bajo la lluvia y atravesó la barandilla, pero ahora quería saber toda la verdad. Elena, mi hermana, conducía, dijo Darius con voz grave. Ella e Isabel habían sido muy amigas desde el instituto. Aquella noche fueron a una exposición de arte en Manhattan. Adrian quería ir, pero tenía la gripe y le dijo a Isabel que se quedara en casa. Ella quería apoyar a su amiga en su primera exposición. Él inhaló profundamente. Elena tomó una copa de vino, solo una, pero tal vez estaba cansada y las carreteras estaban resbaladizas. De regreso, al cruzar el puente, perdió el control. El coche se deslizó, chocó contra la barandilla y entonces se detuvo. No había necesidad de terminar. Richard ya sabía el resto. La gente le había dicho que murieron en el acto, lo cual es más amable, como si eso fuera un consuelo. ¿Cómo sobrevivió Adrian?, preguntó Richard en voz baja. No, dijo Darius con amargura. En realidad no. Su cuerpo siguió funcionando, pero su alma murió con Isabel esa noche. Durante las primeras semanas Adrian no podía levantarse de la cama, continuó Darius. Me quedé con él, me aseguré de que comiera, de que no hiciera ninguna locura. Lloraba sin parar, no dejaba de culparse a sí mismo. Si hubiera estado allí, si la hubiera detenido, es culpa mía. Entonces, por el bien de Amara, se obligó a seguir viviendo. Adrian era el padre más devoto que jamás había visto, dijo Darius. Aprendió a darle el biberón, a cambiarle los pañales, a mecerla para que se durmiera.
Convirtió su taller de carpintería en un pequeño y acogedor hogar. Trabajaba por las noches, después de que Amara se durmiera, para poder pasar el día con ella. Richard escuchó con el corazón encogido. Adrian, un hombre al que nunca había conocido, había hecho todo lo que Richard no había sabido hacer por sus propios hijos. Adrian había estado presente, había amado, se había sacrificado. Adrian crió a Amara durante 3 años, dijo Darius con voz entrecortada. 3 hermosos y difíciles años. La amó con todo lo que tenía, pero el dolor de perder a Isabel nunca lo abandonó. Siempre estaba allí, como una sombra. Entonces un día, cuando Amara acababa de cumplir 3 años, Adrian tuvo un accidente en una obra. Una viga de madera cayó desde arriba y le golpeó en la cabeza. Murió en el acto. Yo era el tutor designado de Adrian, dijo Darius. Acogí a Amara e intenté contactar contigo. 3 llamadas a tu oficina después de la muerte de Adrian. 3 mensajes. Nunca devolviste las llamadas. Richard se estremeció. No, no lo sé. Dios, realmente no lo sé. Darius sacó un viejo sobre de su bolsillo. Adrian guardaba esta carta. Isabel se la escribió a una amiga, pero nunca llegó a enviarla. Richard la abrió con dedos temblorosos. La delicada letra era inconfundiblemente de Isabel. Querida Sara, estoy embarazada. Adrian y yo vamos a tener un bebé. Estoy feliz y aterrorizada a la vez. No se lo he dicho a mi padre. No aceptará a Adrian. No porque Adrian no sea bueno, sino porque no es el tipo de hombre que mi padre quiere para mí. Pero Sara, Adrian es todo lo que necesito. Hemos decidido que, cuando nazca el bebé, nos iremos de Nueva York a Vermont o Maine, a algún lugar tranquilo. Yo pintaré, Adrian trabajará con madera y seremos felices. Sé que eso significa estar lejos de la familia y una parte de mí está triste. Solía pensar que algún día mi padre cambiaría, pero no puedo esperar eternamente. Si mi padre pregunta, dile que estoy bien, que estoy feliz y tal vez algún día, cuando el bebé sea mayor, le dé la oportunidad de ser abuelo. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿verdad? Con amor, Isabel. Cuando terminó, las lágrimas le nublaban la vista. Su hija había sido feliz, tenía planes, sueños, incluso había pensado en darle una segunda oportunidad, pero esa oportunidad nunca había llegado. Antes de que Richard pudiera responder, Amara volvió corriendo con las manos llenas de piedras. Papá, mira, dijo con los ojos brillantes. He encontrado una rosa. Son súper raras. Darius sonrió a pesar del enrojecimiento de sus ojos. Preciosa, cariño. Amara se volvió hacia Richard y lo miró con curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó inclinando la cabeza. Richard abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo podía decirle a esta niña, su propia carne y sangre, quién era él? Darius le puso una mano suave en el hombro. Cariño, este es el señor Richard, él, tu abuelo. Amara lo miró fijamente, frunciendo el ceño. Vuelo, repitió, saboreando la palabra, y poco a poco lo entendió. Entonces es el papá de mamá. Sí, dijo Darius suavemente. Amara se quedó en silencio, mirando las piedras que tenía en las manos, y luego levantó los ojos hacia Richard. ¿Mi mamá te ha hablado alguna vez de ti? La pregunta le atravesó como una navaja. Richard no sabía cómo responder. ¿Qué le había contado Isabel a Adrian sobre él? Que había estado ausente, que le había fallado. Entonces recordó la última línea de la carta. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Tu madre me quería, dijo finalmente con voz temblorosa, y yo la quería mucho, pero no se me daba muy bien demostrarlo. Amara lo pensó y asintió con la cabeza. Está bien. Mi papá dice que los adultos a veces no son buenos para decir lo que sienten. Una sonrisa rota tocó los labios de Richard, las lágrimas aún cayendo. Tu papá era un hombre muy sabio, lo sé, respondió Amara con seriedad. Luego levantó la piedra rosa. ¿Quieres ayudarme a construir? Richard miró la piedra y luego el pequeño rostro frente a él. Los ojos de Isabel lo miraban con una confianza simple que él no merecía, pero que anhelaba desesperadamente. Me he encantado, dijo extendiendo la mano. Amara colocó la piedra en su palma. El ligero contacto cálido y real se sintió como una promesa.
En los días posteriores al encuentro en el cementerio, Richard no podía dejar de pensar en Amara. Los ojos de la niña aparecían tanto en sus sueños como en sus horas de vigilia. Rebuscó entre viejas fotos de Isabel, tratando de encontrar los rasgos comunes, los hilos invisibles que los unían. Necesitaba saber más, necesitaba entender. Richard contrató a un investigador privado, no para desenterrar trapos sucios, sino para verificar la historia de Darius Holt. El informe llegó 3 días después y confirmó cada palabra que había dicho. Darius Holt, de 30 años, trabajaba en el cementerio de Greenwood desde hacía 7 años. Anteriormente había sido electricista. Vivía con Amara en un apartamento de una habitación en Sunset Park. No tenía antecedentes penales. Los vecinos lo describían como un padre devoto. Sus registros financieros mostraban que Darius vivía de forma extremadamente modesta, con unos ingresos anuales de unos $38,000, una cantidad muy ajustada en Nueva York, sin deudas, excepto un pequeño préstamo estudiantil, y pagaba el alquiler siempre a tiempo. Los notas de la escuela pública local entre normales y buenas. Los profesores la describían como alegre, creativa y a veces un poco tímida. Richard también consiguió encontrar viejas noticias sobre el accidente de hacía 10 años en el que murieron Isabel y Elena, y otro artículo de 3 años después sobre Adrian Cole, un carpintero de 26 años que murió en una obra. Cada detalle encajaba perfectamente en la historia de Darius, y cada pieza añadía más peso a la culpa que oprimía el pecho de Richard. Una semana después de su primer encuentro, Richard volvió a Greenwood. Esta vez no se dirigió directamente a la tumba de Isabel, sino que fue a buscar a Darius. Lo encontró en la sección antigua, podando arbustos alrededor de lápidas cubiertas de musgo. Llevaba uniforme de trabajo, vaqueros, una camisa de franela y guantes de cuero, y llevaba el pelo recogido en una coleta baja. «Señor Whitmore», dijo Darius sorprendido, quitándose los guantes. No esperaba volver a verle tan pronto. «Llámeme Richard», respondió. «Me gustaría hablar si tienes un momento». Darius miró su reloj. «Tengo un descanso de 10 minutos. Hay un banco de madera por allí». Se sentaron bajo un gran arce cuyas hojas amarillas caían lentamente como perezosos segunderos de un reloj. Se produjo un breve silencio. Richard no sabía por dónde empezar. «He verificado tu historia», dijo finalmente. «No porque no te creyera, sino porque necesitaba certeza. Necesitaba saber que no un error ni un sueño». Darius asintió. «Lo entiendo. Amara es realmente mi nieta», soltó Richard, aún saboreando la extrañeza de las palabras. «La hija de Isabel, y me he perdido los primeros 10 años de su vida». «No del todo», dijo Darius con suavidad. «No te has perdido todo. Aún puedes estar presente en su futuro si quieres». «Lo quiero», respondió Richard con voz urgente, «pero no sé por dónde empezar. Le fallé a Isabel y a Marcus. No sé cómo ser abuelo. No sé cómo comportarme». Darius lo miró y en sus ojos marrones no había juicio, solo comprensión. «El primer paso es admitirlo», dijo. «Acabas de dar el segundo paso, decidir que harás las cosas de otra manera. El tercer paso es seguir apareciendo una y otra vez». «Quiero volver a ver a Amara», dijo Richard con educación, «pero no en el cementerio, sino en algún lugar donde ella se sienta cómoda. ¿Estarías de acuerdo con eso?» Darius lo consideró. «Tengo que pensar en lo que es lo mejor para Amara. Ya ha pasado por mucho. Perdió a su madre antes de nacer y a su padre a los 3 años. No quiero que vuelva a sufrir». «Lo entiendo». Richard asintió. «No te presionaré, solo te pido que lo consideres. Quiero conocerla. Quiero formar parte de su vida, si ella me deja». Darius se quedó callado durante un largo rato y luego dijo, «Hablaré con Amara. Veré cómo se siente. Si quiere conocernos, lo organizaremos según sus condiciones y a su ritmo». «Gracias». Richard exhaló. «Es todo lo que puedo pedir». 3 días después, el teléfono de Richard sonó con un número desconocido. «He hablado con Amara», dijo la voz de Darius. «Tiene curiosidad por ti. Me ha preguntado cómo eres, a qué te dedicas y por qué solo apareces ahora». Intenté explicarle con sinceridad, pero con delicadeza. «¿Qué ha dicho ella?»,
preguntó Richard con el corazón latiéndole con fuerza. Quiere que nos veamos, respondió Darius, pero ha elegido el parque porque los espacios abiertos la hacen sentir segura. ¿Qué parque? Prospect Park, donde solemos ir, cerca de Long Meadow, hay un parque infantil que le encanta a Amara. El sábado a las 10:01, ¿te viene bien? Estaré allí, dijo Richard. El sábado por la mañana, Richard se despertó envuelto en una mezcla de nervios y miedo. Eligió unos vaqueros y un jersey, intentando parecer lo más normal posible, y condujo hasta Brooklyn. Prospect Park, en una brillante mañana de otoño, resplandecía de color. Los árboles explotaban en naranja, amarillo y rojo. Los niños corrían por la hierba. Los corredores y ciclistas llenaban los sinuosos senderos. Un mundo hecho de alegrías sencillas y que a Richard le resultaba extrañamente ajeno. Encontró el parque infantil, columpios, toboganes, estructuras para trepar llenas de risas. Cerca de uno de los columpios estaban Darius y Amara. Amara llevaba una chaqueta naranja y leggings morados, con el pelo recogido en un moño alto. Estaba en el columpio, con las piernas trazando arcos en el aire y el rostro radiante. Richard. Darius saludó con la mano. Amara lo vio y arrastró los pies por el suelo para frenar. Richard se acercó con el corazón latiéndole con fuerza. «Hola, Amara», dijo, tratando de mantener la voz alegre. «¿Te acuerdas de mí?» Amara asintió con seriedad. «Sí, eres mi abuelo, es cierto», dijo Richard, arrodillándose para estar a su altura. «Y estoy muy feliz de volver a verte. Papá dice que quieres pasar tiempo conmigo». Amara ladeó la cabeza. «¿Por qué?» La pregunta directa e inocente hizo que Richard titubeara. Miró a Darius, que se limitó a encogerse de hombros con un pequeño gesto de ánimo, indicando que era Richard quien debía dar el paso, porque Richard eligió cuidadosamente sus palabras. «Quería mucho a tu madre, y cuando me enteré de tu existencia, quise conocerte porque eres parte de ella, y también eres parte de mí». Amara pensó por un momento. «¿Mi mamá te extrañaba?», preguntó. «Creo que sí», respondió Richard con voz entrecortada. «Ella me amaba, aunque a veces la entristecía, y creo que ella querría que nos conociéramos». Amara asintió lentamente. «Está bien. ¿Me empujarías en el columpio?» La simple petición casi hizo llorar a Richard. «Me encantaría», dijo Richard. Empujó el columpio y Amara se reía cada vez que subía más alto. Caminaron juntos. Amara se adelantaba saltando para recoger hojas caídas. Se detuvieron en una cafetería donde Richard compró chocolate caliente y galletas. «¿A qué te dedicas?», preguntó Amara. «Construyo y soy propietario de edificios», dijo. «Entonces eres muy rico». «Tengo mucho dinero, sí», respondió. «Pero he aprendido que el dinero no hace verdaderamente feliz a la gente. La felicidad es estar con las personas que amas». Amara asintió como si eso fuera obvio. «Amo a mi papá», dijo. «Y él te ama», dijo Darius, revolviéndole el pelo. Cuando la tarde llegaba a su fin, Richard reunió el valor para preguntarle a Darius: «Amara, he estado pensando en que vengan a mi casa algún día. Me gustaría mostrarle a Amara algunas de las pinturas de Isabel y tengo algunas otras cosas, fotos, pequeños recuerdos que creo que le gustaría ver». Darius miró a Amara, que asintió con entusiasmo. «Quiero ver los cuadros de mi madre», dijo. «De acuerdo», aceptó Darius, aunque todavía con cautela. «Pero tienes que entender que Amara no está acostumbrada a tu estilo de vida. No quiero que se sienta abrumada». «Lo entiendo», dijo Richard. «Tendré cuidado, lo prometo». Quedaron en verse el fin de semana siguiente. Cuando Darius y Amara se disponían a marcharse, Amara corrió hacia Richard y le dio un abrazo rápido y fuerte, pero para él significó todo. «Adiós, abuelo Richard», dijo, y salió corriendo tras Darius. Richard se quedó allí mirándolos marchar, con el pecho aún caliente por el abrazo. «Abuelo Richard». Esas palabras le llenaron el corazón de alegría y tristeza a la vez. Tenía una segunda oportunidad y no la desperdiciaría. Al final de la tarde, Richard reunió valor una vez más. «Darius, Amara, me gustaría invitaros a mi casa algún día. Quiero enseñarle a Amara las pinturas de Isabel y algunas otras cosas, fotos, recuerdos, cosas que quizá le gustaría ver». Darius miró a Amara y ella asintió con entusiasmo.
Quiero ver las pinturas de mamá, dijo Darius, aún cauteloso, pero, por favor, comprended que Amara no está acostumbrada a vuestro estilo de vida. No quiero que se sienta abrumada. Lo entiendo, prometió Richard. Tendré cuidado. Fijaron una fecha para el fin de semana siguiente. Antes de irse, Amara corrió hacia Richard y le dio un abrazo rápido y firme que le calentó el pecho. Adiós, abuelo Richard, dijo, y luego salió corriendo tras Darius. Richard se quedó mirándolos, con la mano aún hormigueando por el calor de su abrazo. Abuelo Richard, dos palabras que eran a la vez pesadas y ligeras, llenando su corazón con una mezcla de alegría y dolor. Se le había dado una segunda oportunidad y esta vez no la dejaría escapar. El sábado siguiente, Darius y Amara llegaron al ático de Richard. Marcus, el chofer, los recogió en el vestíbulo y los llevó en el ascensor privado directamente al apartamento. Cuando se abrieron las puertas, Amara abrió mucho los ojos. «Vaya», exclamó, de pie en medio de aquel espacio de techos altos, con ventanas de suelo a techo, con vistas a todo Manhattan y muebles modernos y minimalistas por todas partes. «Este lugar es más grande que todo mi edificio», le susurró a Darius. Darius parecía un poco avergonzado. Sus ojos recorrían el lujo con una mezcla de curiosidad y reserva. Richard notó la incomodidad en él y de repente sintió una oleada de vergüenza. Este era su mundo, desbordante de extravagancia, pero se sentía extrañamente vacío cuando pensaba en el pequeño y cálido apartamento donde Amara había crecido. «Pónganse cómodos», dijo Richard, plenamente consciente de lo incómoda que sonaba la frase en ese contexto. Richard los condujo a su estudio, donde colgaban las pinturas de Isabel, una acuarela de un lago enclavado entre colinas onduladas, con una puesta de sol pintada en tonos naranjas, rosas y morados. «Esto lo pintó tu madre», dijo en voz baja. «Mi madre pintó eso», dijo Amara. Abrió mucho los ojos. «Sí, lo pintó cuando tenía 19 años. Soñaba con vivir cerca de un lago como ese. Había un boceto a lápiz, un bebé durmiendo en el margen, para mi hijo algún día». Amara se quedó paralizada. «¿Soy yo?». Richard se arrodilló a su lado. «Creo que sí. Tu madre soñaba contigo. Mi madre soñaba conmigo», susurró Amara, tocando suavemente el cristal. Richard sacó una gran caja con fotos, cartas y recuerdos de Isabel. Amara se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, con Darius a su lado, y levantó cada objeto con cuidado. Fotos de Isabel de pequeña, sus diarios de adolescente, un pequeño colgante con forma de león. «Esto es de tu madre. Quiero que lo tengas», dijo Richard. Amara lo cogió con delicadeza y Darius la ayudó a ponérselo. Ella tocó el pequeño colgante con una suave sonrisa agridulce mientras Amara examinaba los recuerdos. Darius se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Richard se unió a él. «Nunca pensé que estaría en un lugar como este», dijo Darius en voz baja. «No es envidia ni admiración, solo constato un hecho. Parece otro mundo». «Es otro mundo», admitió Richard. «Y durante mucho tiempo fue el único mundo que conocí, pero al final todo esto está vacío», dijo señalando el lujoso apartamento. «No significa nada si no hay nadie con quien compartirlo». Darius se volvió hacia él. «Entonces, ¿por qué cambiar ahora, después de todos estos años?» «Porque conocer a Amara me ha mostrado lo que realmente he perdido, no solo a Isabel, sino la oportunidad de tener una verdadera familia. No quiero perder más tiempo. Amara se merece algo mejor que un abuelo que aparece porque se siente culpable», dijo Darius sin rodeos. «Tienes razón», respondió Richard sin dudar. «Pero no es solo culpa, es amor. Amaba a mi hija, pero no sabía cómo demostrarlo. Y amé a Amara en cuanto vi sus ojos, porque ella es parte de Isabel y porque merece saber que tiene una familia». Darius lo miró fijamente durante un largo momento. «No será fácil. La confianza lleva tiempo, y Amara, la he mantenido alejada de este mundo por una razón. No quiero que el dinero y los privilegios la echen a perder». «Yo tampoco quiero eso», dijo Richard. «Solo quiero estar presente». Darius asintió lentamente. «De acuerdo, pero en mis términos. Lo tomaremos con calma, y si en algún momento siento que esto no es bueno para Amara, lo dejaremos».
De acuerdo, respondió Richard inmediatamente. A partir de ese día, Richard visitaba Brooklyn todos los fines de semana, a veces al parque, a veces al pequeño apartamento de Darius. Traía pequeños regalos pensados con cariño, un juego de acuarelas de calidad cuando se enteró de que a Amara le encantaba pintar, un libro sobre constelaciones cuando ella mencionó que le gustaba mirar el cielo nocturno, una bufanda de lana suave cuando el viento se volvió frío. Aprendió a escuchar de verdad, cuando Amara hablaba de sus amigos del colegio y de sus sueños. Se sentaba en el suelo construyendo torres de Lego, dibujaba con ella o veía sus películas de animación favoritas. Una tarde, Amara le preguntó, ¿sabías cosas de mi madre cuando era pequeña? Richard le dijo, cuando Isabel tenía 6 años, pintó mariposas y flores por toda la pared de su dormitorio. Me enfadé mucho, dijo, y ella se limitó a reírse y me dijo, papá, ahora tienes arte gratis. Amara soltó una carcajada y sus ojos brillaron. Mi madre parece divertida, dijo. Richard sonrió con tristeza. Ojalá hubiera pasado más tiempo viendo que no todo era fácil. Algunos días, Amara hacía preguntas que dejaban a Richard sin palabras. ¿Por qué no acudiste a mi madre cuando aún estaba viva? Richard se quedó en silencio durante mucho tiempo en la cocina. Darius se quedó paralizado en mitad de un movimiento, pero intervino. Me le equivoqué, dijo Richard finalmente. Pensaba que el trabajo era más importante que la familia. Pensaba que el dinero y el éxito me harían feliz. Cuando me di cuenta de la verdad, tu madre ya se había ido. ¿Estabas triste todos los días? Admitió Richard. Pero estar contigo me hace sentir más cerca de ella. Tienes su sonrisa, su curiosidad, su corazón bondadoso. Amara lo pensó, luego se subió al sofá y apoyó la cabeza en su hombro. Puedes estar triste, pero no estás solo porque ahora me tienes a mí. Esas sencillas e inocentes palabras desbloquearon algo dentro de Richard. Abrazó a la niña y dejó que las lágrimas cayeran. Richard aprendió poco a poco el ritmo de la vida de Darius y Amara, difícil pero cálida. Vio a Darius haciendo malabarismos con las facturas, trabajando turnos de fin de semana para que Amara pudiera tener ropa de abrigo y comidas completas, cenas sencillas de pasta, sopa y sándwiches, siempre con Amara comiendo primero. Una noche Richard trajo una costosa comida italiana para llevar. La mirada de Darius, agradecida pero tensa, le indicó a Richard que había cometido un error. Lo siento, dijo Richard rápidamente. Solo quería contribuir con la cena. Sé que tu intención es buena, suspiró Darius, pero no necesitamos caridad. Estamos bien, no tenemos mucho, pero nos tenemos el uno al otro. No lo veo como caridad, respondió Richard. Lo veo como compartir la cena en familia, pero la próxima vez preguntaré primero. Darius lo miró durante un largo momento y luego asintió. Gracias. Cenaron juntos, platos italianos elegantes en viejos platos de formica. El ambiente se fue caldeando poco a poco. Amara habló de la escuela, de sus pinturas y del gato que quería, pero en su edificio lo permitía. Fueron estos fragmentos cotidianos de la vida los que hicieron que Richard se diera cuenta de lo mucho que se había perdido. Cuando llegó el viento frío, Richard invitó a Amara a aprender a patinar sobre hielo en la pista al aire libre de Prospect Park. Nunca he patinado antes, dijo Amara con los ojos iluminados. Richard, que había aprendido de niño en pistas privadas, se encontró en un papel desconocido, el de profesor. Le cogió la mano y la guió paso a paso. Dobla un poco las rodillas, le indicó. Empuja con el pie, sí, así. Amara se cayó repetidamente, riéndose cada vez que se levantaba. Darius tropezaba aún más, lo que hacía reír a Amara tanto que se le enrojecía la cara. Papá parece un pingüino, chilló. Al final de la sesión, Amara podía patinar sola y Darius ya no se aferraba a la barandilla. Los tres se calentaron las manos en el puesto de chocolate caliente, con las mejillas enrojecidas por el frío y la emoción. Hoy es el mejor día de mi vida, exclamó Amara, sorbiendo el último sorbo de sirope. Richard la miró con el corazón lleno. La familia se construía a partir de momentos como este, no con dinero ni regalos,
sino con tiempo y presencia. Una noche, después de que Amara se hubiera acostado, Darius preparó té y se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. Gracias, dijo Richard en voz baja, por darme una oportunidad, por confiarme a Amara. ¿Me des las gracias todavía? Darius sonrió levemente. Aún estás pasando la prueba. Lo sé, dijo Richard, y seguiré intentándolo cada día. Darius bajó la mirada hacia su taza. Sinceramente, cuando te vi por primera vez en el cementerio, pensé que eras el tipo de multimillonario privilegiado que intentaría comprar su entrada en la vida de Amara, pero me sorprendiste. ¿Cómo? Apareciendo constantemente, escuchando, intentando comprender nuestra vida en lugar de forzarla para que se ajustara a la tuya. Eso vale más que cualquier regalo. Richard se quedó en silencio, conmovido. Adrian era un buen padre, ¿no? El mejor, dijo Darius en voz baja. Amaba a Amara más que a nada y querría que ella te conociera, que conociera a la familia. ¿Crees que Adrian me aceptaría? Darius lo pensó por un momento. Al principio estaría indeciso, pero si viera que amas a Amara y trabajas por ella, creo que lo haría. Al acercarse la Navidad, Richard los invitó a cenar al ático. Darius dudó, pero Amara estaba tan emocionada que aceptó. Richard contrató a un chef, pero pidió una comida sencilla y cálida. Pavo, puré de patatas, verduras asadas, pastel, nada extravagante. Preparó regalos bien pensados para Amara. Un caballete y un buen juego de pinturas al óleo para fomentar su talento. Para Darius, un abrigo de invierno resistente, nada llamativo, pero práctico. En Nochebuena el ático estaba decorado de forma sencilla, un árbol, una corona, música suave. «Es tan bonito», exclamó Amara al ver el árbol. Se sentaron a comer. Por primera vez en años, el ático de Richard parecía un hogar lleno de risas, conversación y un sentido de pertenencia. Cuando llegó el momento de los regalos, Amara abrazó a Richard con fuerza al ver el caballete. «Abuelo, es perfecto». «Perfecto». Darius abrió su regalo, un abrigo de invierno, y Richard captó un destello de gratitud, alivio. Su viejo abrigo tenía un desgarro en el codo, y quizás un poco de aceptación. «Gracias», dijo simplemente. Entonces Amara le entregó a Richard su regalo, envuelto en papel de periódico y pegado con cinta adhesiva de forma irregular. Dentro había un cuadro que ella había pintado. Richard, Darius y Amara de pie ante la tumba de Isabel, cogidos de la mano, y sobre ellos un cielo estrellado. Entre las estrellas, una mujer de pelo largo les sonreía. «Es mi madre», susurró Amara. «Creo que nos está mirando desde allí arriba». Richard no pudo decir ni una palabra, abrazó a Amara y dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Gracias», susurró. «Este es el regalo más bonito que he recibido nunca». A medida que su vínculo con Amara se hacía más profundo, Richard se dio cuenta de que ya no podía evitar a Marcus. 4 años de silencio habían convertido la brecha entre padre e hijo en un cañón casi imposible de salvar. Pero Amara merecía conocer a su familia al completo, y Marcus merecía saber de ella. Una tarde, Richard cogió el teléfono con la mano ligeramente temblorosa. «Marcus, soy tu padre». Hubo una larga pausa. «Sé que tu nombre aparece en la pantalla. ¿Podemos hablar? Sobre la familia, sobre Isabel y sobre tu sobrina». Quedaron en verse a la mañana siguiente en una cafetería tranquila del West Village, un lugar neutral, lejos tanto del ático de Richard como del estudio de arquitectura de Marcus en Tribeca. Richard llegó temprano, con un nudo en el estómago por los nervios. Cuando Marcus entró, casi no reconocer a su hijo, ahora con 36 años, más maduro, con un toque de canas en las sienes, vestido con un sencillo jersey, vaqueros y una bolsa de mensajero colgada al pecho, con el aspecto de un arquitecto de éxito que no tenía nada que demostrar. Marcus Richard dudó entre darle un abrazo o un apretón de manos y al final optó por quedarse allí de pie. «Papá». Marcus asintió ligeramente con la cabeza y se sentó. «Pareces más viejo. El tiempo se detiene». Richard intentó bromear, tenso. El camarero tomó nota y trajo 2 cafés calientes. Se hizo un silencio pesado, así que Marcus comenzó. «Dijiste sobrina.
Richard respiró hondo y le contó todo. El encuentro en el cementerio, Darius, Amara, que Isabel tenía una hija que la familia no conocía. Marcus escuchó con el rostro casi inexpresivo. Cuando Richard terminó, permaneció en silencio durante un largo rato. Isabel tenía una niña, dijo finalmente con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 2 meses, ¿y ahora? Había una ira latente en sus palabras. Lo siento, necesitaba tiempo para entenderlo, para empezar a construir una conexión con ella. Tenía miedo de arruinarlo todo desde el principio. ¿Arruinarlo? ¿Cómo? Marcus soltó una amarga media sonrisa. Ah, claro, de la misma manera que siempre, priorizando el trabajo, bloqueando tus sentimientos, actuando como un director ejecutivo en lugar de como un padre. Las palabras le dolieron profundamente, pero Richard esquivó esta vez. Tienes razón en todo. Te fallé a ti y a Isabel. Me equivoqué con mis prioridades. Ahora Isabel se ha ido. Mi hijo está distante y tengo una última oportunidad con Amara. No puedo perderla. Marcus miró fijamente su café. ¿Sabes qué fue lo más difícil de ser tu hijo? Richard negó con la cabeza. No el dinero. Lo tenía todo excepto a ti. No estabas ahí para mis partidos, para mis recitales. El día que me gradué como el mejor de mi clase, estabas en Singapur. Te envié un regalo, dijo Richard débilmente. Un Rolex. Tenía 18 años. No necesitaba un reloj. Necesitaba un padre. Marcus hizo una pausa y luego continuó con voz más aguda. ¿Y Isabel? ¿Sabías que me llamó unos meses antes de morir? Estaba llorando. Dijo que había conocido a alguien, que estaba enamorada, pero que tenía miedo de decírtelo. Le dije que viviera su vida, y entonces murió. Nunca supe si llegó a ser feliz antes de morir. A Richard se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo fue. Amaba a Adrian. Iban a casarse, a formar una familia. Marcus se secó los ojos. Al menos tuvo eso. Se quedaron allí sentados, dos hombres adultos llorando en silencio, en medio de una cafetería abarrotada. Algunas miradas curiosas se posaron en ellos. ¿Quieres conocer a Amara? Preguntó Richard en voz baja. ¿Sabe ella de mí? Preguntó Marcus. Lo sabe. Tiene un tío. Le hablé de ti, de que eres arquitecto, de que diseñas edificios preciosos. Estaba emocionada. ¿Le dijiste que no hablamos? Preguntó él. No, no quería entristecerla, ni hacerle pensar que la familia no es más que un drama, suspiró Marcus. Pero a veces la familia es complicada, eso es cierto, asintió Richard. Pero también puede sanar si ambos lo intentamos. Marcus miró a su padre durante un largo rato. No prometo perdonarte. Todavía no. Sigo enfadado, pero quiero conocerla. Es mi sobrina, es familia. Eso es todo lo que puedo esperar, dijo Richard. Eligieron el Museo de los Niños de Brooklyn para el primer encuentro, un lugar divertido y seguro para Amara. Cuando Marcus llegó, Amara estaba en la zona de arte dibujando un dinosaurio gigante en una gran hoja de papel. Darius estaba cerca y Richard llevó a Marcus hasta Amara. Richard la llamó suavemente. Hay alguien que quiere conocerte. Ella levantó la vista, con el pincel aún en la mano, y su mirada curiosa se movió entre Richard y Marcus. Este es el tío Marcus, presentó Richard. Mi hijo, tu tío. Los ojos de Amara se iluminaron. ¿Eres el que diseña edificios? Marcus se agachó a su altura. Así es, y tú debes de ser Amara. He oído hablar mucho de ti. ¿De quién? Preguntó Marcus, mirando a Richard con expresión impenetrable. Tu abuelo Richard dice que eres muy inteligente y construyes cosas preciosas. Amara dijo, lo intento. Marcus sonrió. ¿Te gusta dibujar? Me encanta. Mi madre también dibujaba. Papá dice que dibujo como ella. Una emoción fugaz cruzó el rostro de Marcus, una mezcla de tristeza y ternura. Tu tía Isabel era increíble. Solía dibujar dragones, castillos y naves espaciales solo para mí. De verdad, puedo dibujar esas cosas. ¿Quieres ver? Me encantaría. Amara lo llevó hasta la mesa y comenzó a mostrarle cada uno de sus dibujos. Marcus los estudió cuidadosamente,
haciendo preguntas y elogiando sus elecciones. Richard y Darius observaban desde la distancia. Es bueno con ella, murmuró Darius. Marcus siempre ha sido amable con los niños, respondió Richard. Solía cuidar de Isabel cuando eran pequeños. Será un buen padre algún día. ¿Tiene familia?, preguntó Darius. No, estuvo comprometido una vez, pero lo canceló. Tiene miedo de repetir mis errores, de anteponer el trabajo a la familia. Después de salir del museo, el grupo se detuvo en una pizzería local. Amara se sentó entre los dos hombres y no paró de hablar sobre la ciudad, la sala de bloques de construcción. Construí un rascacielos, no tan alto como el edificio del abuelo, pero estaba bastante bien. Estoy segura de que lo era. Marcus se rió cuando llegó el momento de despedirse. Amara abrazó a Marcus. ¿Volverás?, preguntó. Marcus la miró y luego a Richard. Sí, volveré, dijo. Darius se adelantó con Amara y Marcus se quedó atrás con Richard en la acera, con el viento frío colándose por debajo de sus cuellos. Es especial, dijo Marcus. Sí, asintió Richard. Y tú lo estás intentando de verdad, continuó Marcus con ella. Puedo verlo. Lo único que quiero es no repetir mis errores contigo e Isabel. No puedo borrar el pasado, dijo Marcus lentamente. Pero es un comienzo, eso es todo lo que espero, respondió Richard. Marcus asintió. Te llamaré. Tal vez podamos cenar solos los dos y hablar más. Me gustaría, dijo Richard, con esperanza en su voz. Marcus se dio la vuelta para irse, pero se detuvo sin mirar atrás. Papá, no prometo que las cosas vayan a ir bien de inmediato, pero quiero intentarlo. Gracias, susurró Richard. Con el paso del tiempo, Richard comenzó a notar las grietas en la vida de Darius. Un cansancio constante se apoderaba de él, con canas prematuras en el pelo, a pesar de tener solo 30 y pocos años. A veces, en medio de una conversación, Darius salía al pasillo para atender llamadas telefónicas, con la voz contenida, como si intentara mantener algo bajo control. Una tarde, cuando Richard pasó por el apartamento, encontró a Darius sentado a la mesa de la cocina, rodeado de un montón de facturas. Amara todavía estaba en el colegio. Darius, llamó Richard con suavidad, aunque la puerta había quedado abierta. ¿Estás bien?, preguntó Richard. Darius levantó la vista con los ojos enrojecidos. Yo realmente no sé qué más puedo hacer, dijo con la voz quebrada. ¿Hacer qué?, preguntó Richard señalando la pila de papeles. El alquiler ha subido. Amara necesita zapatos nuevos, crece muy rápido. La calefacción se ha estropeado y el casero me ha dicho que la arregle yo mismo. Y el cementerio ha reducido el horario de invierno por problemas presupuestarios. Richard se sentó a su lado y echó un vistazo a los números. El total no era muy elevado para sus estándares, alrededor de $3,000, cero sola, pero con los ingresos de Darius era como un muro infranqueable. Déjame ayudarte, dijo Richard. No, respondió Darius al instante. No quiero caridad. No es caridad, dijo Richard suavemente. Es familia, ayudando a familia. Amara es mi nieta. Llevas 9 años cargando con todo tú solo. Déjame llevar parte del peso. No quiero estar en deuda contigo. Entonces considéralo un préstamo. Devuélvemelo cuando las cosas se calmen. Pero ahora mismo no dejes que estas facturas te ahoguen. Darius lo miró fijamente durante un largo rato, con el orgullo y la practicidad tirando de él en direcciones opuestas. Lo pensaré, dijo. Richard no esperó la respuesta. Unos días más tarde, actuó discretamente. Le pidió a su abogado que pagara por adelantado 6 meses de alquiler de forma anónima. El problema de la calefacción se solucionó a través de un programa de mantenimiento del edificio, también de forma anónima. Luego hizo otra cosa. Llamó al gerente del cementerio Greenwood, un viejo conocido del mundo inmobiliario. Richard pidió ningún trato especial, simplemente preguntó si había algún puesto estable con mejor sueldo que se ajustara a las habilidades de Darius. El gerente, que ya valoraba a Darius, accedió a ofrecerle una entrevista para un puesto de coordinador de mantenimiento, un puesto híbrido en el ámbito administrativo, con un aumento salarial de $8,000 al año. Cuando Darius recibió la invitación para la entrevista, inmediatamente buscó a Richard con mirada sospechosa.
¿Tienes algo que ver con esto? Le preguntó. Le dije al gerente que eres de fiar. Richard respondió con sinceridad. La decisión es suya. Aún tienes que hacer la entrevista como es debido. ¿Por qué haces esto? Porque Amara necesita un hogar estable, porque te mereces no tener que preocuparte por el alquiler cada mes, y porque ahora somos amigos. Los amigos de Darius se ayudan entre sí. La duda en los ojos de Darius se suavizó. Si consigo este trabajo, es porque me lo merezco, no por tu dinero. Eso es exactamente lo que espero. Una semana más tarde, Darius consiguió el trabajo gracias a su experiencia y su tranquila competencia. En febrero, la profesora de Amara convocó a Darius a una reunión e invitó también a Richard, que ahora figuraba como contacto de emergencia. En una sala luminosa y colorida, llena de obras de arte de los alumnos, la señora Thompson, una amable mujer de mediana edad, explicó que Amara es una alumna maravillosa, inteligente, creativa y amable, pero que últimamente ha cambiado. ¿En qué sentido? Darius se agarró al brazo de la silla. Está retraída, se sienta sola en el recreo, sigue haciendo su trabajo, pero con una actitud de solo tengo que terminar, como si de repente no le importara. Al oír eso, Richard sintió un nudo en el estómago. ¿Su presencia había alterado el delicado equilibrio de su joven mundo? ¿Había dicho ella algo? Darius preguntó. Cuando le pregunto, dice que está bien, pero mi instinto me dice lo contrario. Esa noche, los tres se sentaron juntos en la pequeña cocina a cenar un plato de macarrones con queso, el favorito de Amara, preparado por Darius. Cariño, comenzó Darius con delicadeza, tu abuelo y yo nos reunimos con la señorita Thompson. Estoy bien, pero mi instinto me dice lo contrario. Esa noche, los tres se sentaron juntos en la pequeña cocina a cenar un plato de macarrones con queso, el plato favorito de Amara, preparado por Darius. Cariño, comenzó Darius con delicadeza, tu abuelo y yo nos hemos reunido con la señorita Thompson. Hoy Amara bajó la mirada hacia su plato. Lo sé, dijo. Estás triste, dijo Richard, y queremos ayudarte, pero necesitamos que nos digas qué te preocupa. La niña se quedó en silencio durante un largo rato y luego susurró. Los niños del colegio me preguntan por qué tengo dos papás. Darius y Richard intercambiaron una rápida mirada. Dos papás, papá y abuelo, explicó Amara. Me preguntan por qué a veces me recoge el abuelo Richard y por qué papá es mi papá si no es el hijo del abuelo, y no supe qué decir. A Richard se le encogió el corazón en su esfuerzo por formar parte de la vida de ella. No había pensado en lo complicado que esto podría resultar para ella. ¿Qué les dijiste a tus amigos?, preguntó Darius con delicadeza. Les dije la verdad, que el abuelo es el padre de mi madre y que papá es quien me crió después de que mamá y mi papá murieran. Pero me hicieron más preguntas, muchas, y me sentí rara. Lloriqueó. Solo quiero ser normal, susurró. Quiero una mamá y un papá como todos los demás. Quiero que las cosas no sean tan complicadas. Richard sintió calor en los ojos. Siento si mi presencia aquí ha complicado las cosas. No. Amara levantó la vista rápidamente. No quiero que te vayas. Me gusta tenerte aquí. Es solo que a veces desearía que todo fuera más sencillo. Consultaron al orientador escolar, que les aconsejó que fueran abiertos sobre su estructura familiar y enseñaran a Amara a contar su historia con confianza. También le pidieron a la señorita Thompson que incorporara una lección sobre los diferentes tipos de familias, padres solteros, tutores, abuelos, familias adoptivas, para normalizar la diversidad en casa. Hablaron con ella. Algunos niños tienen una madre, dijo Darius. Otros tienen dos padres, otros viven con sus abuelos. Tú tienes un padre y un abuelo que te quieren. No hay familias correctas o incorrectas, añadió Richard con una sonrisa. Y creo que nuestra familia es maravillosa. Está llena de amor. Amara lo pensó, así que puedo decirles a mis amigos que mi familia es especial a su manera. Exactamente, dijo Darius, revolviéndole el pelo. Después de eso, Amara se fue abriendo poco a poco. La señorita Bordy Thompson informó de que volvía a jugar con sus compañeros de clase y a hacer los deberes con cuidado. Mientras tanto, Richard y Marcus fueron reduciendo poco a poco la distancia que los separaba. Quedaban para cenar una vez al mes,
Al principio era incómodo, lleno de pausas, pero con el tiempo las conversaciones se volvieron naturales. Marcus hablaba de sus proyectos de trabajo, nada llamativos, pero llenos de alma y la comunidad por primera vez en años. Richard escuchaba sin interrumpir. Siempre quise hacer esto, dijo Marcus durante una cena, crear espacios en los que la gente realmente viva, no solo ocupe. Eso es admirable, respondió Richard, y siento si alguna vez te hice sentir que tu trabajo era menos importante. Lo hiciste, dijo Marcus sin resentimiento, solo constatando un hecho. Pero encontré mi propio camino y estoy orgulloso de ti, dijo Richard con voz entrecortada. Debería haberlo dicho antes. Una sonrisa sincera se dibujó en el rostro de Marcus. Gracias, papá. Eso significa más de lo que imaginas. Marcus también pasó más tiempo con Amara. La llevó a su estudio, le mostró sus maquetas y le explicó las estructuras, la iluminación y la ventilación. A Amara, a quien le encantaba crear cosas, escuchaba como si bebiera cada palabra. ¿Puedo diseñar algo yo también?, preguntó con entusiasmo. Por supuesto, dijo Marcus, y le dio papel y lápiz. Hagamos una casa de muñecas de verdad, ¿te parece? A partir de entonces, tuvieron un proyecto mensual. Amara esbozaba ideas mientras Marcus le enseñaba a dibujar elevaciones, ángulos y proporciones. Se convirtió en un hilo de seda que unía al tío y a la sobrina, fuerte, suave y cálido. En esos meses, la pequeña familia aprendió a respirar junta, aliviando la presión del dinero con una ayuda sutil, desentrañando las ansiedades escolares a través de un diálogo abierto y reparando poco a poco la brecha entre padre e hijo, mostrándose constante, paciente y sin fanfarria. En marzo una mujer apareció en la puerta de Darius, alta, pelirroja, vestida con un traje caro, con ojos firmes e inquebrantables. Soy Catherine Whitmore, dijo, la exmujer de Richard. Tengo derecho a conocer a mi nieta. Darius se quedó paralizado. Debería hablar primero con Richard. Lo he intentado, pero no ha contestado. ¿Está Amara en casa? Está en el colegio y no puedo dejar que la vea sin el consentimiento de Richard. Déjeme llamarle y lo arreglaremos como es debido. Catherine lo estudió durante un largo momento y luego asintió. De acuerdo, pero no dejar que me dejen de lado. Amara es mi familia y pretendo formar parte de su vida. Esa noche, Richard se reunió con Catherine en un restaurante tranquilo, en un lugar neutral, lejos del peso detonante de viejas heridas. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió Catherine en cuanto se sentaron. ¿Sobre Amara? Porque yo mismo no me enteré hasta hace 3 meses, respondió Richard. He estado intentando comprender, conectar. ¿Y yo qué? Isabel era mi hija, Amara es mi nieta. Llevamos 15 años divorciados. Apenas hablamos porque me hiciste daño, espetó Catherine. Pusiste el trabajo por delante y cuando Isabel murió, no podía mirarte sin recordar todo lo que había perdido. Richard suavizó el tono de voz. Lo sé y tienes razón, pero ahora estoy intentando cambiar con Amara, con Marcus. Quiero ser su abuela, dijo Catherine en voz baja. Por favor, no me quites eso. Perdí a Isabel, no me dejes perder también a mi nieta. Richard miró a la mujer que una vez había sido su compañera. Está bien, pero debemos tener cuidado. Amara ha pasado por muchos cambios, lo entiendo. Solo quiero conocerla, saber cómo está. Unas semanas más tarde, quedaron en verse en Prospect Park. Richard, Darius, Amara y Marcus estaban allí. Catherine se acercó y Amara, instintivamente, se escondió detrás de Darius. Catherine se arrodilló con los ojos llenos de lágrimas. Hola, cariño, me llamo Catherine. Soy la madre de tu madre, tu abuela. Amara miró a Darius. Vio que él asentía y luego se volvió. ¿Te pareces a mi madre? Catherine sonrió entre lágrimas. La gente solía decirlo. Tu madre tenía el pelo como el mío y yo tengo los ojos de mi madre. Amara dijo en voz baja. Sí. Catherine susurró. Y estoy muy feliz de conocerte por fin. Durante 1 hora hablaron. Catherine le mostró fotos de la infancia de Isabel, le contó historias y respondió a las interminables preguntas de Amara. Cuando llegó la hora de irse, Amara la abrazó. Volverás, ¿verdad? Lo prometo.
La llegada de Catherine añadió otra capa compleja a la dinámica familiar. Richard y Catherine tuvieron que aprender a convivir, no como pareja, sino como dos abuelos que compartían espacio y amaban a la misma niña. No siempre fácil. Había desacuerdos sobre los límites, sobre los regalos. Catherine tendía a exagerar con los horarios, pero ambos estaban comprometidos a hacer lo mejor para Amara y ese compromiso los guió a través de la fricción. Marcus, por su parte, estaba contento de tener a su madre de vuelta en su vida. Los dos se veían con regularidad, cuidando viejas heridas y llenando los espacios de silencio que habían existido durante mucho tiempo entre ellos. Estoy muy contento de que esté aquí, le dijo Marcus a Richard una noche. La pequeña merece conocer a sus dos abuelos. Tienes razón, dijo Richard, y siento no haber pensado en ello antes. En este nuevo ritmo, su familia, unida por viejas fracturas y nuevos lazos, seguía avanzando lentamente, con cuidado, pero con paso firme, y en el centro de todos ellos estaba Amara, sostenida por manos que antes habían sido torpes, pero que ahora estaban aprendiendo a sostenerse correctamente. Octubre volvió a llegar, 11 años después del fallecimiento de Isabel, pero este año Richard fue solo a Greenwood. Toda la familia lo acompañó. Richard, Marcus, Catherine, Darius y la pequeña Amara. Caminaron juntos, no de manera perfecta, pero unidos para honrar a Isabel. El día era cálido, la luz del sol se derramaba dorada sobre la lápida. Cada uno trajo un regalo. Richard, una rosa roja, como había hecho durante los últimos 10 años. Marcus, una carta escrita a mano llena de palabras que nunca había dicho en voz alta. Catherine, la bufanda que Isabel amaba. Darius, una foto de Isabel y Adrian riendo juntos. Amara, un dibujo de su familia bajo un roble con las manos entrelazadas sobre ellos. Dibujó a una mujer con el pelo largo sonriendo. Esta es mi madre, dijo. Siempre nos está mirando. Se quedaron en silencio, formando un círculo imperfecto, pero lleno de amor. Richard leyó el poema favorito de Isabel. Marcus compartió recuerdos y Catherine lloró en silencio, cogiendo la mano de Richard por primera vez en más de una década. Darius inclinó la cabeza. Isabel, dijo en voz baja, trajiste luz a la vida de Adrian y a través de Amara, esa luz continúa. Gracias. La pequeña voz de Amara siguió. Mamá, no te recuerdo, pero escucho tantas historias hermosas que sé que me quieres porque lo siento cada día. Después del funeral, se dirigieron a la pequeña casa del lago en el norte del estado de Nueva York que Richard había comprado. Compré este lugar para nosotros, dijo. Un hogar donde la familia pueda reunirse, donde Amara pueda crecer rodeada de naturaleza, donde podamos crear nuevos recuerdos. Amara corrió hacia la terraza con los ojos muy abiertos. Es igual que en la foto que hizo mi madre, dijo. Richard sonrió. Exactamente, esa era la idea. Exploraron la casa. Un dormitorio para Amara pintado de un suave color lavanda con vistas al agua, una habitación para Darius, habitaciones para Marcus y Catherine, y un estudio soleado donde Amara pudiera dibujar como su madre. Es precioso, susurró Marcus mientras estaba de pie en el muelle. A Isabel le habría encantado, murmuró Catherine. Eso es lo que quería, respondió Richard, para mantener vivo su sueño. Se quedaron todo el fin de semana. La primera mañana, Richard enseñó a Amara a pescar. Se sentaron en el muelle con las piernas colgando sobre el agua. Abuelo, ¿crees que mi madre nos está viendo?, preguntó ella. Richard miró al infinito cielo azul. Estoy seguro de que sí, y creo que sonriendo al vernos a todos aquí juntos. ¿Crees que está orgullosa de mí? Más que nada, susurró él, eres todo lo que ella siempre deseó. Inteligente, amable, creativa. Amara apoyó la cabeza en su hombro. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, dijo él con voz entrecortada. Esa tarde, toda la familia preparó la cena, caótica, ruidosa y llena de risas. Marcus picó la ensalada, Catherine se encargó del postre, Darius asó el pollo y Richard se ocupó de las patatas, que se quemaron un poco. Realmente no tienes talento para esto, bromeó Marcus. Lo sé,
rió Richard, pero al menos lo intento. Comieron en el porche viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de naranja, rosa y violeta, tal y como Isabel solía dibujarlo. Por Isabel, dijo Richard levantando su copa. Cuando cayó la noche, Richard se sentó solo en el muelle. El lago yacía tranquilo, reflejando 1000 estrellas. Darius apareció con 2 tazas humeantes de té. Pensé que quizá necesitarías esto. Se sentaron en un cómodo silencio. Amara feliz, dijo finalmente Darius. Ahora tiene una familia, un hogar. Tú lo has hecho posible, no solo yo, respondió Richard. Todos nosotros, el día que nos conocimos en el cementerio. Pensé que eras otro multimillonario arrogante más. ¿Te decepcioné? Richard sonrió levemente. No, dijo Darius. Me sorprendiste. Aprendiste a escuchar. Cambiaste a tu edad. Eso no es fácil. Tuve que hacerlo por Amara, por Marcus y por Isabel. Aunque sea demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, dijo Darius en voz baja. Ella sigue observando y está orgullosa de ti. Richard miró al cielo y una lágrima se deslizó por su mejilla. No por el dolor, sino por el perdón finalmente ganado. Susurró, gracias Isabel, por enseñarme a amar de nuevo y a vivir de nuevo. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, Richard Whitmore finalmente comprendió que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para amar, nunca es demasiado tarde para volver a casa, a la familia, al corazón, a uno mismo. La familia no se define por la perfección, sino por elegir el amor incluso cuando duele, no por evitar los errores, sino por el valor de levantarse cada día e intentar hacerlo mejor. Aquellos a quienes amamos, incluso cuando se han ido, nunca desaparecen del todo. Viven en nuestros recuerdos, en la bondad que dejaron atrás, en la calidez que se transmite de generación en generación. Isabel soñaba con una casa junto al lago llena de risas, de una familia unida por la ternura, de una vida tejida con arte y alegría. No vivió para verlo, pero su sueño se hizo realidad en Amara, la niña con sus ojos. En Richard, el padre que una vez perdió el rumbo y ahora encuentra el camino a casa en su familia imperfecta pero completa. Richard, que una vez lo tenía todo pero sentía que no tenía nada, finalmente encontró lo único que importaba. Una familia, un propósito, un lugar al que llamar hogar. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir el video para difundir mensajes de amor, perdón y familia. Nos vemos en la próxima historia, donde cada herida puede convertirse en el comienzo de algo más hermoso.